y León, bienvenidos a esta tarde en directo. Vamos a ver, y además con una muy buena noticia para todos nuestros mayores castellano y leoneses, porque hay unos datos que dicen que el índice de envejecimiento activo de nuestra comunidad está 6 puntos por encima de la media nacional. Ahí es nada, los mayores de nuestra tierra están entre los más activos de Europa. La comunidad obtiene el 39,6% de los puntos del baremo de la Unión Europea para medir la participación social, el empleo y la vida independiente. Más activos, más participativos, más sanos, con mejores capacidades pese a la edad, Castilla y León puede presumir en su comparativa con el resto de España y con los 28 países de la Unión Europea. La tasa de empleo, los hábitos saludables o la independencia sitúan a los mayores de Castilla y León entre los más activos de Europa. Castilla y León está entre los países de la Unión Europea con el índice de envejecimiento activo más elevado, con 39,6 puntos en una escala de 0 a 100, lo que supone 6 puntos más sobre la media española. Solo consiguen un dato más alto 5 países europeos, entre los que se encuentran Suecia o Dinamarca. Los mayores de 55 años en Castilla y León envejecen de forma más activa que alemanes o irlandeses. Los hombres, con 41,1 puntos, registran un valor mayor del índice que las mujeres, con 36,4 puntos, debido a que los hombres presentan indicadores más altos en la dimensión del empleo. La Junta cree que estos datos son el reflejo de algunos programas como el Club de los 60 o la Universidad de la Experiencia. Los datos de 2017 arrojan que se desarrollan más actividades en más municipios y con más participantes. Las políticas de envejecimiento activo pretenden hacer la vida más fácil a los mayores. En Castilla y León, la cuarta parte de la población tiene más de 65 años. Bueno, pues con esta noticia más que positiva arrancamos esta tarde de actualidad. Nos vamos con Esther Bermejo, que está en el Hotel Marqués de la Ensenada de 5 estrellas, que desde este fin de semana está ocupado. Esther, cuéntanos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Cristina. Aquí, lo que fue un hotel de 5 estrellas, desde el sábado, en su interior, se encuentran atrincherados unos jóvenes que lo que pretenden es dar un uso social a este edificio. De momento, el alcalde de Valladolid ha dicho que él no tiene competencias para desalojarlos. El propietario del edificio está desaparecido y las competencias serían de patrimonio de la Junta de Castilla y León. Vamos a intentar acceder al edificio, o al menos hablar con ellos, para que nos cuenten un poco sus motivos de este atrincheramiento dentro y las funciones que le quieren dar. Gracias, Esther. Volveremos más tarde contigo y esa noticia de ese hotel ocupado desde el fin de semana. Y vamos a hablarles de la última obra, del último trabajo del escritor Lorenzo Silva, Lejos del corazón. Se cumplen 20 años desde que empezó la serie con la pareja de guardias civiles Bevilacqua y Chamorro. Drama, dinero negro y los problemas del narcotráfico. Hoy en directo en Vamos a ver, pero más noticias ocupan nuestro sumario. Comenzamos. Detectar las dificultades del aprendizaje es fundamental para poder avanzar en términos educativos. Esta tarde en Vamos a ver hablamos del método DIDE para reconocer aptitudes y comportamientos que no someten a los alumnos a pruebas o cuestionarios. El 1 de julio las bolsas de plástico comenzaron a cobrarse y será en 2021 cuando desaparezcan definitivamente de nuestras vidas. ¿Sabremos vivir sin utilizar bolsas de este material? Hoy en Vamos a ver un mundo que dice adiós poco a poco a las bolsas de plástico. En verano nuestros pequeños no se libran de ciertas dolencias. Golpes de calor, quemaduras solares o diarrea son más que comunes en los niños. Esta tarde hablamos de las enfermedades típicas de los niños en verano en nuestra sección de pediatría. Bueno, pues vamos con nuestro primer tema de sumo interés, estamos seguros de ello. Tenemos con nosotros a Delia Fernández, que es psicopedagoga, responsable del método DIDE. Vamos a hablar en un instante, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Delia, muchas del gracias. método DIDE, que es uno de los métodos para detectar dificultades de aprendizaje y altas capacidades. Como nos importa e interesa tanto la educación de nuestros pequeños,
niños y esa detección precoz, tanto de altas capacidades como de dificultades que puedan tener. Desde Ponferrada está aquí con nosotros para hablarnos en qué consiste y de qué se trata ese método DIDE, Delia. Así que cuando quieras. Muy bien. El método DIDE es un método pionero. Es un método pionero que se basa en una plataforma digital a través del cual se pueden detectar casi cualquier dificultad de aprendizaje, bullying, incluso altas capacidades. ¿Cuál es la novedad? La precocidad en niños desde 2 años hasta 18. ¿Y cuál es otra novedad que a mí me tiene absolutamente embaucada? Que se preserva al niño absolutamente. Al niño no se le aplican pruebas, en principio, no tienes que estar molestándolo cada año, cada 2 años, no se aprende las pruebas y tienes que cambiar, no. Sencillamente, quienes realizan ese prediagnóstico lo realizan las personas que están más cerca del niño en los 2 ámbitos, tanto en el familiar como en el educativo. Pueden participar los padres, los abuelos, aquellas personas que estén más cerca del niño. Y además no tiene por qué ser una, pueden ser 3, 4, y después en el ámbito educativo yo siempre recomiendo que sea la profesora tutora porque es la que aporta y conoce mejor al niño. Pero si tuviera un profesor, una profesora que tuviera un mayor conocimiento de las dificultades de ese niño, de la forma de actuar en el cole, también sería válido. O sea, el método DIDE, que es absolutamente una primicia a nivel de nuestro país. Bueno, yo diría que a nivel mundial. A nivel mundial te explico. La fundación... Y ha recalado en Ponferrada, es increíble, ¿eh? Pues sí, Qué la verdad bueno. Es que sí, ha sido estupendo. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho pues para mira, haceros con el método? A mí me pusieron en contacto con el que ha diseñado, la persona que ha diseñado Alberto esta Ramírez. plataforma, Alberto, un hombre emprendedor que cree en la educación y además que él venía de otro sector y él siempre dice que hay que venir de otro sector para innovar. Claro. Y bueno, pues me pusieron en contacto con él, Ana Alera, la presidenta de Adavi Bierzo, que es la presidenta de la Asociación de TDAH. Y bueno, me pareció maravilloso. Me puso en contacto porque a mí me interesaba, yo soy psicopedagoga, tengo un centro en Ponferrada, estaba metida en varios proyectos y me pareció enloquecedor. Llevo desde los 26 años dedicada al diagnóstico, con lo cual esto de no tener que en principio aplicar pruebas a los niños, que es lo más costoso, siempre las mismas, con un desperdicio de tiempo y de dinero a veces grande, porque bueno, esto es un cribaje, es una prueba de screening. No quiere decir que todos los niños aparezcan con dificultades, no, pero aparecerán rasgos que es fácil que se observen más adelante. Aparecerán otros que seguramente si aparecen muy precoces, se irán desarrollando y no desarrollarán ninguna patología. O sea, que luego está el profesional que analiza... Fundamental. Es una herramienta fantástica para orientadores, para psicólogos. No hay que tener ningún miedo a que esto desplace nuestra profesión o nos vayamos a quedar sin trabajo. Sí, porque somos muy negativos, ¿no? Todo sino lo que viene nuevo parece que... todo lo contrario. Esta es una herramienta fantástica, el DIDE. Y para eso estamos los profesionales, para después presentarlo a los padres, hacer una valoración, tranquilizar a las familias. No es una detección de dificultades de aprendizaje, entonces dicen, uy, bueno, un ordenador va a hacer eso. No, un ordenador te va a dar unos rasgos que están validados por profesionales de la educación siempre. Y después, desde luego, la colaboración profesional y humana imprescindible también para ello. Por supuesto. Oye, a todos los chavales, a los niños que les has planteado esta prueba, con ayuda de las familias, como tú bien dices, del sistema educativo, ¿qué es lo que ha arrojado? ¿Qué resultados ha arrojado? Pues mira, estamos en ello, son los primeros resultados. Te diré que las escuelas municipales... Es que está calentito. Totalmente. Las escuelas municipales de Ponferrada son pioneras de la aplicación de este método en niños de 2 añitos, a partir de 2 años. Es un proyecto porque el que se ha interesado muchísimo y de hecho están colaborando la fundación de Bill y Melinda Gates, Microsoft, se está extendiendo...
que decimos... ¿Sí? No. Pero... Mira, yo llevo la mariposa de Diden, la solapa, el efecto mariposa, ya sabéis eso de cuando una mariposa aletea en el otro extremo del mundo se puede desencadenar un huracán. Pues es lo que pretendemos, que con una prevención en la educación, dificultades de aprendizaje que son aparentemente muy sencillas de solucionar, no se arrastren y no se conviertan en un huracán que nos puede llevar pues, a una vida distinta. Por eso, de forma muy acertada, desde el sistema educativo de mi zona del Bierzo, sí, queridísimos, que desde aquí les saludamos, muy acertadamente os habéis anticipado al resto del mundo. Pues sí. Y habéis dicho... Mira, hubo una coincidencia estupenda. A petición de la Concejalía de Asuntos Sociales, precisamente de su concejal, Pedro Muñoz, él solicitó un proyecto en el que encajaba perfectamente el mío, que era DIDE. Y bueno, rápidamente nos pusimos a trabajar con él, de tener una colaboración maravillosa. Y bueno, es que las escuelas municipales de Ponferrada te diré que son pioneras en casi todo y que dicen que son las mejores escuelas infantiles del mundo, y yo ahora que las conozco creo que lo son realmente, porque este no es el único servicio. Visita de Bill Gates. Bueno, cualquier día, ya lo verás, te llamaremos. Me tenéis que llamar. Te llamaremos para que vengas y le recibas. Bueno, empapándose de lo bueno que se sería está estupendo. Realmente es un proyecto. ¿Y empezáis desde los 2 años? Empezamos desde los 2-3 años. Estoy también con reuniones con la Federación de Asociaciones de Padres del Bierzo, que también están muy interesados. Tengo que decir que la asociación Adavi también fue la primera pionera en acogerse a este proyecto. Y bueno, estamos trabajando, pero en el poquito tiempo que llevamos, creo que ya hay en España 2000 y pico niños, comienzan también en Colombia, Chile, Perú, en Estados Unidos. Creo que desde luego vamos a ser pioneros en un proyecto muy, muy interesante. Bueno, nosotros vamos a ser testigos de ello. Seguro, Cristina. Nos sentimos encantados de transmitir esta información para el resto de la comunidad, lo que se está haciendo en la zona del Bierzo. Y como bien decía Delia, psicopedagoga responsable de llevar a efecto este innovador método DIDE, habla de cómo identificar dificultades en ámbitos como la escritura, el cálculo, la lectura, la memoria, pero también altas capacidades y bullying, por ejemplo, claro, que es muy interesante. Ciberbullying, sí. Bueno, todo esto está acogido, y en altas capacidades tengo que decir que es muy interesante porque hasta donde yo sé se están diagnosticando muy poco las altas capacidades, no nos cuadran los porcentajes que debería haber de niños con altas capacidades y los que están detectando, con otros métodos más tradicionales. Entonces estamos muy esperanzados con este método para esa detección. Estaré aquí para comentártelos, por favor, seguro, Cristina. Ven a contárnoslo. Encantada. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a Delia Fernández, psicopedagoga responsable del método DIDE. Vamos con Maite García, nuestra compañera, que como siempre cada día nos cuenta cuáles han sido las noticias más seguidas por ustedes en nuestra página web. Adelante, Maite. Gracias, Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una de las noticias destacadas es la macrooperación a registros en algunos ayuntamientos de León y Palencia. Investigan presuntas irregularidades en las adjudicaciones de semáforos y cobro de multas, entre otras cuestiones. Está prevista la detención de más de 60 personas. Les ampliamos toda la información en rtvcil.es. Otro suceso que también ha sido muy visto es la detención de 2 personas por tener un laboratorio de marihuana en su chalet, en El Tiemblo, en Ávila. Habían montado una completa infraestructura de laboratorio en 2 salones, según la Guardia Civil, para la plantación, cultivo y posterior distribución. Para ello necesitaban 21 transformadores eléctricos, 40 lámparas de calor de alto voltaje o 6 ventiladores, entre otras muchas cosas. Las imágenes completas las tienen en la web. Esta que les voy a contar es otra de las noticias que más repercusión ha tenido, y para introducirla les formulo una pregunta. ¿Saben diferenciar ustedes lo que es un accidente de tráfico o lo que es un siniestro? Pues se lo contamos. Generalmente hablamos de accidentes para referirnos a un atropello o a situaciones similares, pero no es el término correcto. Se trata de un siniestro. Stop Accidentes y la Asamblea de Ciclistas nos cuentan de forma más detallada las diferencias. Pueden verlo en rtvcil.es.
Y si quieren seguir conectados con nosotros e informados, ya saben que también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Cristina. Buena tarde a todos. Adiós. Gracias, Maite. Lejos del corazón. Estoy con Lorenzo Silva, este prolijo escritor, más de 50 libros entre novelas, libros dedicados a la literatura infantil y juvenil, así como varios ensayos. Es conocido para el gran público por sus libros de novela negra, sobre todo los protagonizados por la famosa pareja de la Guardia Civil, Bevilacqua y Chamorro. Muy buenas tardes, Buenas Lorenzo. tardes. Lejos del corazón. Esa es tu último trabajo, la última novela. Cuéntanos cuáles son las peripecias de este último trabajo. Bueno, la novela arranca de una premisa ligeramente distinta de la habitual, ¿no? No hay un cadáver, lo que hay es una persona que ha desaparecido. Ya empezamos así, no hay cadáver. Sí, no hay cadáver. Hay una desaparición. No, sí, una persona desaparece, se reclama un rescate por él, un rescate abultado que es en efectivo, que su familia paga inmediatamente. La persona es un joven empresario informático, exitoso, de unos 25 años, que vive en la zona del campo de Gibraltar, que tiene, pues, aparte de sus actividades legales, antecedentes por actividades ciberdelictivas, y eso es lo que, en cierto modo, hace saltar las alarmas, ¿no? En España no hay muchos secuestros, los secuestros muchas veces tienen que ver con personas que están en actividades delictivas, y en ese entorno los secuestros son peligrosos, por tanto es un delito al que se aplica realmente mucha atención por parte de la policía y de la Guardia Civil, y eso hace que envíen a Bevilacqua y Chamorro al estrecho. Sí. ¿Qué tiene que ver, porque pertenece a la serie del alquimista impaciente y de la flaqueza de Bolchevique, cuánto tiene en común con estos dos libros? Bueno, la serie empezó hace 20 años en cuanto a la fecha de publicación. Para mí empezó algo antes. Yo la primera novela, la idea primera es del año 94, o sea, casi hace un cuarto de siglo que yo me imaginé a estos personajes en una España muy diferente, en una Guardia Civil también ligeramente diferente, con una delincuencia muy diferente y con unas técnicas de investigación también muy diferentes. Una cosa curiosa, quizá, entre las muchas que se podrían señalar, es que aquellas primeras investigaciones eran muy artesanales y los malos, digámoslo así, entre comillas, colaboraban poco. Ahora las investigaciones son mucho más tecnológicas y los ¿Muy malos... CSI o eso es muy DSI? No, bueno, a veces sí, es decir, a veces... pero las investigaciones CSI no las hacen ellos, es decir, el investigador criminal envía las cosas a un laboratorio donde hay otros especialistas que analizan el ADN o que analizan las huellas o que analizan las fibras, ¿no? Textiles. Claro. Pero bueno, otra cosa que ha cambiado es que ahora los malos ayudan mucho. Sí, porque todos estamos hiperconectados y todos dejamos una enorme huella digital que muchas veces nos liquida, y además les está pasando a muchos malos, y no me quedo solo en la ficción, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues el asesino presunto de Diana Kerr en realidad está ahí porque utilizó un teléfono móvil y porque no lo apagó, y ese teléfono móvil al final acabó desvelando su presencia y su itinerario. Del presente y de las nuevas tecnologías, en buena medida, también en el crimen. Sí, a veces muchísimo. Yo tengo algún amigo policía o Guardia Civil que me dice que algún caso lo resuelve sin levantarse de la silla, simplemente trasteando en las redes sociales de los sospechosos. Dejan huellas en su Facebook, en su Instagram. Oye, los escritores tenéis que estar también muy al hilo, ¿no? de la información, de lo que es efectivamente ese desarrollo de las investigaciones tal como son hoy en día, para estar muy pegados a la realidad. En este género, si quieres trabajar en clave realista, no. Sí, o sea, siempre tienes... Estás abocado a... Claro. Siempre tienes la posibilidad de inventarte una investigación imaginaria en un asteroide exterior en el año 3025 y puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Porque la fantasía te permite articular tu historia como tú quieras, pero si quieres hacer novela negra en clave realista, yo creo que tienes que conocer mínimamente cómo funciona la delincuencia, cómo funciona la investigación policial y también cómo funciona la administración de justicia, pues los policías al final trabajan para los jueces, no son autónomos, ¿no? El policía no mete a nadie en la cárcel, el policía no castiga al malo, el policía sencillamente aporta pruebas para que finalmente los jueces decidan con arreglo de derecho. Oye, ¿disfrutas mucho, Lorenzo, escribiendo este tipo de novelas? Casi a veces siento que no lo debería
podría decir con tanta claridad porque además sí, me pagan por hacerlo, ¿no? A veces me siento hasta culpable por cobrar por hacer esto, porque me lo paso bien mientras escribo, pero también disfruto preparando las historias. Y cuando digo disfruto, también quiero despojarlo de frivolidad. A veces te metes en historias muy oscuras y en recovecos muy sobrecogedores del alma humana, ¿no? Pero creo que es interesante, creo que hay algo interesante en hacer ese relato, ¿no? En no darle la espalda o sobre todo en no simplificarlo, porque muchas veces cuando tenemos comportamientos que nos incomodan, que nos perturban, que nos descolocan, la salida fácil es tomar un atajo y simplificarlo, ¿no? Y a veces las motivaciones humanas son muy complejas y muy oscuras y muy impenetrables, ¿no? A mí me atrae sobre todo ese misterio. El trasfondo de las emociones, ya de cara al verano, Lorenzo, en el que nos encontramos inmersos prácticamente, ¿pueden leer los telespectadores este libro sin tenerse que haber leído esos dos títulos de los que hablábamos? Yo desde el principio de la serie he concebido cada obra como algo independiente. Quien la lea en orden verá la progresión de los personajes, verá la evolución de su relación, verá la propia evolución de la sociedad española en estos 20 años, pero el que quiera tomar una foto fija pues la puede tomar donde quiera, en la última, en la quinta, en la sexta, en la cuarta, no se va a perder. El libro tiene el material necesario para que la historia sea autosuficiente, ¿no? Para que el argumento se entienda de manera completamente autónoma. Para su vida independiente. ¿Los españoles tienen gustos similares a la hora de consumir este tipo de novela negra? ¿Han cambiado mucho? En España hace 20 años, cuando yo empecé, la novela negra no era muy apreciada. Había una pequeña cofradía que practicaba la lectura de los clásicos, ¿no?, norteamericanos. Quizá había una literatura policial más popular, la de Agatha Christie o la de Sherlock Holmes, pero la novela negra, tipo Raymond Chandler, Dashiell Hammett o J. Thompson, por poner 3 nombres, era quizá una pequeña cofradía, ¿no? Esa pequeña cofradía también leía a los pocos autores españoles que se sostenían, más o menos, los Vázquez Montalbán, Andreu Martín, González Ledesma, y entonces es verdad que el lector español de la novela negra era un colectivo muy pequeño. Ahora es un colectivo muy amplio, es enorme, es probablemente ahora mismo de los géneros narrativos más demandados, y esa es la consecuencia, que ahora es de una diversidad enorme, como también la oferta es de una diversidad enorme, ¿no? Incluso dentro de la propia literatura negra nacional, ¿no? La propia novela negra española ofrece posibilidades muy diversas, tiene novelas absolutamente contemporáneas como esta. ¿Y es mejor para el escritor? ¿Se mueve mejor? ¿Os movéis mejor? Sí, yo creo que esa diversidad y ese aumento de lectores interesados y curiosos y abiertos. Hay gente que por ejemplo, pues se va a la España del franquismo y te cuenta un crimen rural en los años 50 y tiene lectores, porque además lo están haciendo escritores competentes que están sabiendo llevar esas historias a los lectores. Lorenzo Silva, su último trabajo, Lejos del corazón, lectura recomendable, absolutamente recomendable, por un gran escritor que hoy nos visita aquí en directo, que firma ejemplares en nuestra comunidad. Gracias, Lorenzo Silva. Muchas gracias, un placer. Bueno, Esther Bermejo continúa en los aledaños del Hotel Marqués de la Ensenada, pero me temo, Esther, me están diciendo los compañeros que no te han dejado entrar. Cuéntanos. Sí, no estamos en el interior del edificio, pero por unas razones que ahora mismo nos van a explicar. Hola, buenas tardes, Darío. Hola, buenas tardes. Tú eres uno de los miembros que ocuparon este edificio el pasado sábado y que nos vas a contar también un poquito el proyecto que tenéis entre manos. Sí, bueno, soy una de las personas que ha tomado parte en este proyecto, en el cual han tomado parte decenas de personas, sobre todo gente joven. Y bueno, pues estamos en el exterior, explicar que hemos decidido, la asamblea que estamos poniendo en marcha este proyecto, que hasta que no haya unas condiciones mínimas de salubridad, de higiene y de seguridad, pues no se iba a permitir el paso a la prensa. Entonces nosotros sí que ponemos a disposición de la gente, digamos, una serie de vídeos y de fotografías para que se pueda ver el trabajo que se está realizando a cabo, pero hasta que no... De hecho, vamos a ir soltando imágenes para que puedan ver, estáis realizando tareas de adecuación. En este momento, o sea, lo habéis ocupado para tener un fin social, me decías. Eso es. Y bueno, lo que decía, que hasta que no abramos esto al público con las primeras actividades, que estamos trabajando para que sea en la mayor brevedad de tiempo posible, pues no íbamos a dejar entrar a la prensa. O sea, de momento solo entran en el edificio o salen en condiciones especiales las personas que forman parte del proyecto, ¿vale? En este momento, entonces, estáis realizando tareas de limpieza para abrirlo el sábado. Queréis abrirlo como un centro social. Bien, la idea es
poder hacer las primeras actividades a lo largo del fin de semana o como mucho a principios de la semana siguiente. Eso depende pues, de que haya unas condiciones mínimas para realizar algún tipo de actividad. Entonces, bueno, pues estamos intentando también tener una reunión con el ayuntamiento para unas cuestiones técnicas, por ejemplo, que se habiliten contenedores, ¿no?, para desescombrar toda la basura que hemos sacado. Y bueno, primero queremos tener limpia... O sea, que se haga un poco oficial vuestra permanencia en el edificio. Claro, bueno... o legal, entre comillas. Bueno, el ayuntamiento no es que tenga competencia tampoco para decir si es legal o ilegal o alegal, como ellos ya han dicho, eso lo deciden los jueces, pero bueno, una reunión con el ayuntamiento, pero el ayuntamiento entendemos que tiene que salir al paso de las cosas que van ocurriendo en la ciudad, entonces entendemos que también es su función reunirse con nosotras, escuchar lo que les tenemos que contar y bueno, pues nosotros también queremos informarles de primera mano de lo que se está cometiendo aquí. En este momento están viviendo personas en el edificio desde el sábado, pero el fin no es vivir, me comentabas. Bien. ¿O va a haber personas que vivan en el edificio? Bien, permanentemente en el edificio hay un número indeterminado de personas que no cuentan. ¿Cuántos estáis en este momento? Bien, son cuestiones que no se pueden comentar por razones de seguridad de las personas que están dentro, ¿vale? Pero bueno, es un número que va fluctuando y hablamos de decenas de personas que empezaron en el proyecto y muchísima más gente que nos ha escrito y se ha puesto en contacto con nosotras que cómo puede participar, colaborar o apoyarnos. ¿Qué tipo de actividades vais a desarrollar si os lo permiten en él? Bien, la idea inicial con la que se ha partido, ¿no?, es con la de que sean las propias vecinas y vecinos y movimientos sociales, activistas, etcétera, las que vengan aquí a proponer cosas y a realizarlas, no solo a proponerlas a la asamblea gestora, sino a que se involucren en llevarlas a cabo. Quienes hemos empezado en este proyecto sí que tenemos algunas ideas como de consenso de lo que queríamos hacer, pues por ejemplo el tema de abrir una biblioteca y una sala de estudios, habilitar espacios para dar charlas o para mantener reuniones. Se ha hablado desde un comedor popular, se ha hablado desde salas para poder hacer música y talleres. Bueno, hay una cantidad de espacios muy considerables que permiten hacer unas actividades u otras y bueno, en ese sentido pues sí que queremos también dejarlo un poco abierto para ver qué se nos propone y cuáles son las necesidades de la ciudad. Darío, me comentabas que en este momento no hay ni agua, ni electricidad, ni una serie de condiciones básicas. Claro, no, bueno, el edificio fue absolutamente saqueado, se llevaron toda la instalación de la luz y del agua. Y bueno, pues estamos trabajando en intentar reparar también todo ese sistema. ¿La próxima semana nos invitarías a entrar? ¿Nos permitiríais entrar dentro del edificio? Bien, está buscando un compromiso público porque ahora no hemos permitido acceder a la prensa, pero sí que creemos que bueno, en un momento dado haremos un llamamiento a toda la prensa también a que pueda entrar al local y conocer cuáles son las actividades que se van a hacer y conocer el espacio por dentro. O sea que bueno, en principio, cuando esto se haga público y empiece a entrar gente a las actividades, no vamos a tener ningún problema en que entre la prensa tampoco. Bueno, pues a la espera de poder entrar en el edificio y ver cómo está en este momento y lo que están realizando, pues estaremos. Gracias, Esther, por estar al cabo de lo que es la actualidad, en este caso, de la ocupación desde este fin de semana de este hotel de 5 estrellas, el Marqués de la Ensenada. Cambiamos de tema, abordamos las bolsas de plástico desde el pasado 1 de julio y por el decreto aprobado por el Gobierno el 18 de mayo pasado, las bolsas de plástico empiezan a cobrarse desde 5 a 15 céntimos. Ahí está esa horquilla, pagado por ellas. En 2021 van a dejar de utilizarse en favor del medio ambiente. Está con nosotros hoy en plató Luis del Hoyo, que es secretario general de la Confederación de Comercio de Castilla y León. Bienvenido, Luis. Hola, muy buenas tardes. Un placer. Y en breves instantes intentaremos que entre también telefónicamente Juan Carlos del Olmo, que es el secretario general de WWF, una empresa que se ocupa del medio ambiente, de conservar el medio ambiente. Luis, ¿qué pasa con las bolsas de plástico? Para todos los castellanos y leoneses que nos estén viendo, que estén un tanto sorprendidos tras ese Real Decreto por parte del Gobierno, se tienen que pagar obligatoriamente. No por todas igual, eso también bueno, va a crear... Pues efectivamente, el decreto es 293 de mayo de 2018,
es obligatorio cobrar, es obligatorio para las tiendas y para el comercio en general cobrar las bolsas de plástico. Esto, bueno, es una transposición de una directiva del año 2015 y aunque dentro del propio texto del Real Decreto se establece que tiene que haber campañas de sensibilización, aquí hemos puesto antes, digamos, un poco el carro que los bueyes, ¿no? Es decir, que hemos comenzado por introducir la medida y sin embargo no hemos hecho la campaña de sensibilización que probablemente había que haber hecho directamente de cara al consumidor. Gran parte de la ciudadanía ignora. O sea, de repente llega una tienda y dice, no, es que tiene usted que pagar. Bueno, ¿pero por qué? Pues no lo sabe. Esta mañana hemos tenido nosotros incluso consultas en las oficinas, tenemos consultas de pequeñas tiendas que no se han enterado del decreto y que no se han enterado de que a partir del 1 de julio era obligatorio, efectivamente, y lo están infringiendo. Y es algo que realmente es sorpresivo, ¿no? Por eso nosotros creemos que, por lo menos hasta final de año, porque la directiva europea establecía que antes del 31 de diciembre de 2018 es cuando debe establecerse esta obligatoriedad de cobrar por las bolsas de plástico, ¿no? Algunos supermercados venían ya hace mucho tiempo haciéndolo, evidentemente, algunos todavía no, pero bueno, la historia es que ahora afecta al comercio en general y que en muchas tiendas pues la sensibilidad del consumidor es diferente a la que existe en los supermercados, ¿no? Es decir, cuando uno va a una boutique, paga por un artículo 100 euros o 50, o que al final le cobren los 5 o 15 euros o 15 céntimos, por la bolsa, pues no lo entiende muy bien. Que también eso quería preguntarte, Luis, ¿de qué depende el que se cobren 5 o 15 céntimos? ¿De la calidad de la bolsa, del comercio del establecimiento en sí? Pues efectivamente es del grosor de la bolsa, es decir, que son 5 céntimos en bolsas que tengan un grosor inferior a 15 micras, de 15 a 49 es cuando les cobran hasta... es un precio orientativo y recomendado en el Real Decreto, es decir, que no es obligatorio, no es obligatorio ese precio, sí que es obligatorio cobrar. Cada establecimiento puede establecer un precio diferente, ¿no? Es decir, que puede haber establecimientos que establezcan un céntimo y puede haber establecimientos que establezcan 20 céntimos, ahí depende un poco de esto. Nosotros creemos que debería de haber sido más valiente la normativa en el sentido de que somos completamente sensibles en la protección del medio ambiente y en que hay que reducir las bolsas de plástico, es decir, estamos hablando de que en el año, creo que en el año 2007, se consumían por 300 bolsas a lo mejor por habitante año. Estamos ahora en 147 y el objetivo es reducirlo a 90 y a 40 en el año 2025. Bueno, fíjate, es que además tengo aquí datos como que el 89% de las bolsas de plástico se usan solo una vez durante 12-25 minutos de media y sin embargo tardan entre 100 y 500 años en descomponerse totalmente. Nos hemos ido a la calle y vamos a preguntar a los castellanos y leoneses qué opinan sobre esta medida y sobre las bolsas de plástico. Esto es lo que nos cuentan. Pues me parece bien porque es una manera para ahorrar y no derrochar tanto. De hecho, nosotros, yo actualmente trabajo en un bar y reutilizamos todo el tipo de bolsas de plástico y procuramos darle el mayor uso posible. Pues bueno, si es por la contaminación, pues bien, pero para nosotros que nos lo tienen que cobrar, pues un poco mal, pero bueno. Bueno, que desaparezca no me parece mal, la verdad, porque llenamos todo el mar de bolsas, ¿no? Que las cobren, bueno, yo creo que es una medida disuasiva, ¿no? Porque si te la cobran, te lo piensas un poco más. ¿Prefieres el plástico, el papel, los carritos? Pues el papel, bueno, si es reciclado sí, pero si no tampoco. O sea, que el carro es lo mejor, y además evitas llevar pesos. Vemos que tú usas bolsas, pero no son de plástico ninguna. Claro, porque yo reciclo y yo soy muy consciente del problema. Sí, sí. ¿Crees que en algunos años desaparecerán las bolsas de plástico? Supongo, tardará. Puede ser, no lo sé, puede ser, sí. Normalmente sí que llevo mi bolsa. Es cierto que a veces con las prisas y todo ese tema, pues me toca comprar la bolsa, pero vamos, intento ahorrar la mayor parte de los días a la hora de hacer la compra. La medida sería esa, lo que pasa es que no es cómodo, podemos llevar una bolsa de tela en el bolso, porque si no llegas y no te acuerdas que la tienes, ¿no? O sea, que te falta, ¿no? Bueno, vamos a saludar a Juan Carlos del Olmo, que es el secretario general de WWF. Muy buenas tardes, señor del Olmo. Hola, buenas tardes.
Los datos son estremecedores. Los 10 millones de toneladas de basura que llegan anualmente a nuestros mares y océanos predominan los residuos de plástico, y estos se convierten en el denominado mar de plásticos, que no es solo un problema ambiental, sino por supuesto un problema también para la salud. Pues sí, sin duda hoy el problema de los plásticos se ha convertido, junto con el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad, la desaparición de la biodiversidad, en los mayores problemas ambientales. Y es lógico que la opinión pública esté muy preocupada, porque realmente estamos acumulando cantidades inmensas de plásticos de diferentes tipos en nuestros océanos. Hace muy poco nosotros presentábamos un informe sobre el plástico en el Mediterráneo, y en el Mediterráneo es especialmente grave, porque le llamamos al informe la trampa de plástico, porque es un mar que además no se renueva, donde está llegando miles y miles de toneladas de plástico de diferentes tipos, y hay que decir que ese plástico no solamente se acumula en los fondos marinos, sino que poco a poco está pasando también a las cadenas alimentarias, a la cadena trófica, y pueden afectar también a nuestra salud. O sea, es un verdadero problema para nuestra salud, un problema ambiental, un problema que hay que atajar. Esta medida que se ha tomado, esta directiva, este Real Decreto, y para que en el 2021 se erradiquen las bolsas de plástico, ¿le parece acertada? ¿Se ha quedado corta? Al contrario, cuéntenos. Bueno, es un comienzo, como decían muy bien las personas que se han acostado en la calle. Es un comienzo para empezar a desincentivar el consumo masivo de bolsas de plástico, y también es una herramienta de concienciación para que todos empecemos a pensar que no podemos seguir indefinidamente usando el plástico. Entonces me parece una medida positiva, una medida que todavía es, digamos, muy corta para la realidad, porque el problema de las bolsas de plástico es un solo uso, solo una pequeñísima parte del problema de los plásticos que está afectando al medio ambiente. Entonces, sí es una medida positiva, pero es el comienzo de una gran transformación, de un gran cambio, donde tenemos que dar completamente la vuelta al uso del plástico que estamos haciendo. El plástico es un material necesario, el plástico es un material que puede tener y tiene su gran utilidad, pero no como lo estamos usando hoy en día, sin ningún control y sin entender que supone un gran problema para nuestra salud y para el medio ambiente. Pero entiendo que habría que tomar otras medidas, no solo con respecto a las bolsas de plástico, sino en otros órdenes, para eliminar en buena medida ese plástico dañino para nuestro planeta. Bueno, el problema es muy grande, tiene muchas caras, ¿no? En realidad es un problema ambiental que puede parecer sencillo, pero que tiene muchas caras, y depende del país donde lo miremos, donde analicemos, el problema es diferente. Si nos centramos en el nuestro, por facilitarlo. Sí, porque hay que decir que no es lo mismo, evidentemente, a lo mejor un país como Turquía, que no tiene un sistema, digamos, de reciclaje o de recogida de basura y de plástico, y donde pues va directamente a los ríos, muchas veces a los vertederos abiertos. A España, que es un país donde queda mucho por hacer, pero donde hay mucho hecho también, ¿no? Entonces, en nuestro país, en primer lugar, lo que es imprescindible es eliminar, y este es un paso importante con las bolsas de un solo uso, eliminar aquellos elementos de plástico que son de un solo uso y que son totalmente prescindibles. Hablamos de bolsas de plástico, pero podemos hablar de las famosas pajitas, podemos hablar de los cubiertos desechables, podemos hablar de una gran cantidad de utensilios que podrían tener un sustituto y que usamos cotidianamente y que van directamente a la basura o al medio ambiente. Pero luego, detrás de eso, hay mucho más. Hay que trabajar mucho mejor en los sistemas de reciclaje, en los sistemas de recogida y, por supuesto, en la educación ambiental, porque por mucho que trabajemos en prohibir las bolsas de plástico o el plástico de un solo uso, o mucho que trabajemos en mejorar los sistemas de reciclaje, también la sociedad tiene que concienciarse, y algo que parece muy elemental y muy básico: volver a las normas básicas de urbanidad, no tirar la basura, que al final acaba realmente en los ríos, en los océanos, etcétera. Entonces, es un problema que hay que atacar desde muchísimas caras a la vez.
Pues le agradecemos de verdad que nos haya recordado la importancia del reciclaje, que nos haya explicado hasta qué punto es importante esta marea de plástico que tenemos en nuestros océanos. Gracias, para ser más conscientes de ello. WWF. Supermercados ya lo están haciendo, podríamos hablar en su prácticamente totalidad de empresas, grandes superficies de supermercados, llevan ya tiempo con esta medida y están encaminados a que se radique, claro, el uso de bolsas de plástico. Prácticamente todos los supermercados lo estaban haciendo, algunas cadenas que todavía no lo estaban haciendo se han incorporado el 1 de julio y lo que se está anunciando ya es que algunas cadenas van a suprimir completamente las bolsas de plástico. Es decir, ¿iremos como los americanos, señor Del Hoyo, pues, con esas grandes bolsas de cartón? Bueno, vamos a avanzar en esa línea, en ese sentido. Yo creo que la bolsa de papel pues, va a sustituir en gran medida en el comercio en general, en el comercio de textil, etcétera, la bolsa de papel estaba sustituyendo ya la bolsa de plástico y creo que se va a avanzar en esa línea y por otra parte también se va a utilizar más bolsas que contengan plástico reciclado que también bueno, se ajusten más a la normativa, efectivamente, sí. Bueno, pues agradecer por supuesto la presencia en el programa del secretario general de la Confederación de Comercio de Castilla y León, el señor Del Hoyo, Luis Del Hoyo, gracias. Muchas gracias, pero sobre todo hay que decirles a los consumidores que los comerciantes no se han inventado el cobrar las bolsas de plástico. Está bien, porque parece que son los culpables. No, efectivamente, que es la norma y que están obligados a hacerlo y que si no lo hacen pueden ser sancionados. Es decir, hay sanciones hasta 900 euros por no cumplir con esta normativa. Gracias. Vamos a ver fotografías vacacionales. Esto sí que es bueno para la salud. Poder disfrutar de unos días. A cambio, nuestros grandes colaboradores Viajes Eroski van a ofrecerles un viaje de 7 días para 2 adultos y un niño de entre 2 a 10 años. Vean. A preparar las maletas, pero también las cámaras de fotos y los teléfonos móviles, porque una estancia de 7 días con media pensión para 2 adultos y un niño está en juego. El destino, Costa Dorada. La manera, muy sencilla, participando de nuestro WhatsApp. Estupenda foto la que nos manda Felisa González, disfrutando de sus vacaciones en Calpe, Alicante. Nuria Samaniego desde las Islas Azores nos envía su foto llena de naturaleza. Margarita Martín Sanz nos enseña esta foto en la que se lo pasó en grande. Ya hace unos días en Madrid viendo las meninas, nos lo dice Reyes Caballero Murillo desde Dueñas en Palencia. Para nuestro programa vamos a ver. Nos vamos a publicidad, volvemos en unos minutos.